Yo soy Rocío Romero, estudié una licenciatura en Artes Plásticas, actualmente estoy en proceso de titulación y pues tuve la especialidad de pintura y me dedico pues a pintar, pero también me gusta mucho el dibujo. Me conocen de hecho también por chica dibujante, desde hace como 7 años, 8 años que se me conoce como chica dibujante, porque pues siempre me ha gustado dibujar. Pues también doy clases de artes plásticas en una escuela y también clases particulares. Entonces pues hago grabado, dibujo, también he hecho fotografía, pero pues lo elemental en mí pues es la pintura y el dibujo. Pues desde que yo era muy niña tuve un acercamiento, siempre tuve un gusto por expresar a partir del dibujo. Siempre fui, de niña, yo era una niña muy tímida, muy introvertida, y mi forma de expresarme o de relacionarme pues era a partir de dibujar, de pintar, y siempre tuve como pues ese apoyo de mi familia. Mi mamá de niña me compraba pinturas, crayolas, libretas, y yo no salía a jugar, yo me la pasaba sentada dibujando. Y después a los aproximadamente 10, 11 años tuve clases de pintura y de dibujo. Desafortunadamente mi maestro, que era mi tío, falleció, y ahí como que se estancó un poquito mi interés, porque tuve pues una crisis, ¿no? Pues emocional, y muchas cosas que me pasaron, que abandoné un poco pues todo este tema del arte. Sin embargo, pues siempre estuvo presente en las escuelas. Yo destacaba en relación a mis dibujos. Había maestros que siempre me decían como que explotara yo ese potencial que tenía, y se siguió dando hasta que tuve también otras situaciones en mi vida que me llevaron a esa necesidad de seguirlo haciendo, porque siempre encontré en la pintura, en el dibujo, pues como un escape a todas mis emociones, a todo lo que me afectaba. Entonces, como hubo ciertos momentos de mi vida que tuve experiencias que me hacían buscarlo, ¿no? Entonces, hasta que me metí a estudiar cursos en la Ciudad de México, otras cosas independientes, hasta que entré a la carrera de artes plásticas. Mucho antes de entrar, yo tenía una percepción del arte y una idea de lo que era el arte pues muy diferente a la que tengo ahora, ¿no? Entonces, para mí era como dibuja las copias, o sea, copia una fotografía, dibújalo perfectamente, que se vea muy naturalista, muy realista, y para mí eso era lo grande, ¿no? Lograr eso era como lo mejor, ¿no? Entonces, cuando yo entré a la escuela, pues tengo clases de historia del arte, de las artes plásticas, tuve pues teoría, tuve otros acercamientos, incluso a los museos, porque empecé a expandir, ¿no? Todo pues mis horizontes, ¿no? Y lo que no era tan común para mí pues era ir a los museos. Entonces, como todo ese acercamiento hacia la teoría, hacia incluso convivir con otras personas, también me abrió, ¿no? La experiencia, el conocimiento, las ideas. Entonces yo empecé a hacerlo diferente, empecé a transformar eso que yo pensaba que era arte, a ver que había otras formas, otros modos de ver, de expresar. Y aunque también como que me ha limitado un poco, sí considero que la escuela ha explotado muchas cosas buenas en mí,
pero también me limitó a otras que era como quedarme muy en lo tradicional y yo me di cuenta que yo tenía otras necesidades, o sea, otras necesidades de expresión y no solo quedarme en lo tradicional y en pues la pintura bien lograda, o lo que se llama bien lograda, lo que pueden decir que es bien logrado, y a partir de incluso, pues sí, o sea, el que los maestros, tengo un maestro que siempre fue como el que me abrió, o sea, otras posibilidades, y pues mi percepción del arte, incluso de la vida, mi forma de pensar, pues sí, cambió muchísimo a partir de que yo entré a la escuela. Entrar a estudiar arte, pues como mi limitante, o lo que he considerado para mí un limitante, pues es como lo menciono, pues esto tradicional, ¿no? De siempre la pintura que está bien lograda y la que debe de ser eterna y la que debe de perdurar para siempre y la que no debe de ser inmóvil, y lo tradicional, pues, ¿no? La pintura de caballete, y que está muy padre y me gusta mucho y de eso vengo y de ahí aprendí, pero creo que me ha limitado a otras cosas que yo quiero expresar y yo quiero hacer, y que el estudiar artes plásticas, porque estudias artes plásticas y te tienes que encerrar en eso, ¿no? En dibujo, pintura, y se acabó, en la pintura que va colgada a tu pared y se acabó. Entonces no se abre a otras posibilidades de mover eso que tú haces, que ahorita artes visuales sí abre, ¿no? Abre camino a muchas otras posibilidades. Pero estudiar artes visuales no, o sea, me limitaba mucho a expresar. Y también, pues, en mi entorno, ¿no? Como que de repente existe cierta competencia que en ciertos modos, en ciertos puntos, no es mala, pero sí es mala la competencia, sí considero que está mal la competencia de soy mejor que tú, no, yo pinto mejor que tú, y no compartes, o sea, no se comparte un espacio, un conocimiento, solo es, me atrevo a decir que algo de relacionado al ego, ¿no? Y que viene pues de hace mucho tiempo, el artista tocado por Dios, ¿no? Pinta el que está tocado por Dios y se acabó. Entonces, pues no, creo que todos podemos hacer arte de alguna manera, que no solo va relacionado a hacer arte el que pinta exactamente como se ve en lo real, ¿no? Entonces, pero otras ventajas y que yo agradezco mucho a la escuela, pues creo que vas a la escuela para que te enseñen, para que te guíen, y agradezco mucho pues que haya esta posibilidad de abrir tu panorama, tu mente a otros temas, incluso no solo relacionados al arte, porque engloba muchas cosas, engloba desde pues tus creencias, engloba tu percepción de tu propia realidad, porque a veces no somos conscientes de nuestra propia realidad, sino lo que creemos, lo que vemos, ¿no? Entonces, pues la escuela me dio todas esas herramientas, porque he podido interactuar con otras personas, o sea, la escuela me ha llevado a interactuar con otras personas porque he salido de mi entorno, o sea, he conocido otros artistas y otras personas que crean también, he conocido personas independientes que yo creo que la escuela es una cadenita, ¿no? Unos se van conectando y de repente ya estamos relacionados y podemos interactuar puntos de vista, proyectos, ideas, y te das cuenta que no estás aquí nada más en tu mundo, no es lo único que existe. Y pues sobre todo el conocimiento que te da la escuela, porque el saber historia del arte, el saber todo esto, técnica, composición, teoría del color, te lleva a lograr algo bien, o sea, visualmente
aunque quizá no se vea, no pintes algo muy naturalista, pues tener conocimiento de teoría del color, composición, incluso atrapa también a las personas, al espectador, que yo creo que es algo muy importante, ¿no? Porque si hiciera algo para mí nada más, pues nadie lo vería, ¿no? O sea, o las cosas que he hecho para mí nadie las ha visto. Sin embargo, pues es un compartir, y el incluso si puedo transformar algo en alguien, si puedo inspirar a alguien, o si puedo comunicar algo o manifestar, porque considero que el arte es eso, manifestar y expresar y decir algo no me está gustando o algo sí me gusta, y quizá se puede transformar, yo sí tengo. Entonces, pues creo que son cosas muy padres que me ha dado la escuela. Empecé pintando, pues, desnudo con modelo, porque es algo como que te enseña mucho en relación de ver el cuerpo, no como, o sea, como no ver el cuerpo como algo con prejuicio, como voy a dibujar un desnudo, voy a pintar un desnudo, sino me ha servido como pues en mis clases de arte, ¿no? De que pintábamos desnudo, porque es o sea, la figura humana en general, y sobre todo la figura humana femenina, pues tiene mucho volumen, tiene color, tiene sombra, tiene luces, y eso permite pues ir aprendiendo, ¿no? A manejar el color y perspectiva, ciertos elementos, ¿no? Pero después, o sea, yo fui aprendiendo por varias, por vanguardias, por corrientes, movimientos. También he hecho paisaje con mi maestro Carlos Martínez, que él es el que nos ha integrado en esto de las pintaderas que regularmente se hacían los sábados, que ya no se ha hecho, pero pues que el paisaje también te permite tener un control sobre el color, sobre la rapidez, sobre realmente sentir lo que estás pintando, y dialogar incluso con la pintura, porque una cosa es lo que ves y otra cosa lo que la pintura te está pidiendo. O sea, sí estás viendo un azul, pero acá en tu pintura no está funcionando como tú lo estás viendo, y entonces tienes que hablar con tu pintura, ¿no? Se podría decir así. Entonces he hecho paisaje, y después también he pintado como algunos objetos de cotidianos que encuentro yo en mi casa, en mi entorno, pero pues como una práctica, ¿no? Como simple práctica para ir entendiendo la pintura, para pintar. Solo por el acto de pintar, ¿no? No hay como algo detrás de eso. Y también desde el dibujo, pues he hecho como series de dibujos que se llaman rincones, que son como ciertos espacios que tienen objetos, cosas mías, y que son parte de donde yo vivo, ¿no? De mi entorno, que forman parte de mi vida cotidiana. Entonces, simplemente por el acto de dibujar. Lo que siempre hago, y que es como más constante, que a veces pintar no es tan posible o tan inmediato como es dibujar. O sea, para mí dibujar es grandioso, y para mí es lo mejor dibujar, porque da esa posibilidad de hacerlo donde estés. Entonces, para mí pintar ha sido como un meditar, ¿no? O sea, si yo pinto, tengo que concentrarme en eso, estar en un espacio en eso, concretarme en eso, no puedo divagar. Sin embargo, pues el dibujar sí me permite hacerlo donde yo quiera, ¿no? O sea, de que reuniones y ya estoy aburrida y dibujo.
voy en el transporte público y dibujo, y algo que es que caracteriza de alguna manera gran parte de mi trabajo y que es en lo que ahorita estoy trabajando, pues es en el dibujo del transporte público, en las personas del transporte público, que yo observo que todo empezó como un acto de solo dibujar para aprender a observar, porque yo considero y me he dado cuenta, e incluso no solo yo, hay otros artistas, otras personas otros autores, otras personas que también lo hacen, consideran que el dibujo es observar. O sea, si tú no sabes observar, no vas a saber dibujar. Entonces, todo empezó como un acto de observación y de poder tener el control sobre el papel y el lápiz y el tiempo y la proporción y pues cosas que engloban un dibujo, ¿no? Que es proporción, encaje, luz y sombra. Todo empezó así, como un acto solo de aprender a hacer eso, observar y todo lo que ya mencioné. Sin embargo, pues conforme pues pasa el tiempo que sigo dibujando, me doy cuenta que cada dibujo tiene algo muy particular, que es la expresión. Entonces empiezo a observar mis dibujos y me doy cuenta que tienen una expresión pues muy que se repite casi en todos mis dibujos, que es de cansancio. Y entonces empiezo a analizar, ya no es solo un proceso de observar, sino ya de analizar, y me doy cuenta pues de que son personas que vienen de trabajar, que en el transporte público, ¿no? Vienen de trabajar y vienen quizá o apenas van a trabajar, pero ya están cansados de una larga jornada de trabajo que te acaba, que te consume, pero que aún así lo tienes que hacer, y lo tienes que hacer porque tienes que comer, porque tienes una familia que mantener, o porque te tienes que ver tú mismo, o sea, entonces es cuando lo empiezo a hacer más, o sea, empiezo a dibujar más eso y ya lo veo diferente, ya no lo veo como algo tan superficial, sino ya incluso como algo interno. Y pues también es lo que me ha hecho ahorita, que es lo que estoy trabajando y que trabajo en la pintura. Y pues también algo que me gusta mucho y que también caracteriza de alguna manera, de alguna forma, mi trabajo, pues es el collage, que surge cuando estábamos viendo en la escuela el surrealismo, y pues del surrealismo vimos dadaísmo, y que en el surrealismo hubo mucho pues de esta parte de collage. Entonces bueno, el collage me permitió me amplió, ¿no? Otras formas de plasmar, de expresar. Entonces al principio fue como solo hojas de revista, ¿no? Buscaba las revistas, siempre he coleccionado revistas, entonces tengo muchas revistas en mi casa. Yo decía, ay, qué padre, ¿no? Porque siempre me llamó la atención como pues, también las composiciones que tienen las revistas, ¿no? Los colores, no veía yo como tal el contenido, ¿no? De la publicidad, sino como me llamaba la atención el color y las cosas que tenían las revistas. Entonces todo empezó con las revistas porque, como lo mencioné, en la escuela comenzamos a ver esto del collage y se empezó así, ¿no? Con revistas. Y luego yo empecé a meter pues pintura, pero ya mis pinturas, o mis dibujos, y trabajos que yo creía que estaban bien logrados por mí, que yo había hecho bien, los empecé a romper, los empecé a recortar, y sí hubo como que me decían no, es que esos no, son los intocables, ¿no? Porque están bien hechos. Entonces, pues no, yo quería darles otro sentido, entonces me empecé como a despegar de ese sentido de no, es que así se tiene que quedar para siempre y está bien hecho y no lo muevas, no lo toques.
Y eso me detonó muchas cosas, incluso en mi persona, de despegarme de muchas cosas, desprenderme de muchas cosas. Y el collage me ha ayudado muchísimo, o sea, y me parece que el collage, o sea, a mí me gusta muchísimo porque me da la posibilidad incluso de jugar con las composiciones, porque si hay algo muy importante en lo visual, pues es la composición. Y con el collage pude lograr eso de ir buscando, ¿no? O sea, lo pongo aquí, este elemento lo pongo aquí, no me está funcionando, ¿no? Visualmente no. Entonces, a pesar de que pues sí hay otros métodos rigurosos de composición, que pues para mí era como, siempre me atrapó más el ir moviendo, ¿no? El ir probando, metiendo texturas, colores, formas. Entonces, por eso es que empecé a trabajar con el collage y me di cuenta que tenía yo buenos resultados, buenas imágenes, lograba buenas imágenes, y fue ahí cuando empiezo ya a transformar todos mis trabajos, o sea, mis libretas de apuntes, lo que yo consideraba de así se va a quedar mi libretita para siempre. Ahorita algunas están recortadas, no tienen hojas, otras se ve ahí roto porque he recortado esos dibujos para formar otras imágenes, donde mezclo dibujo, pintura, revistas, incluso impresiones de mis fotografías. Tengo una serie que se llama Rocíos, donde lleva algunas fotos mías impresas, algunas están intervenidas, otras están recortadas y recortadas en fragmentos, otras llevan dibujo encima, pegado encima, pues sí, hojas de revista, pintura, todo, muchas cosas, algunas llevan muchas cosas, y que justamente Rocíos pues es una, pues yo lo llamo serie, pero solo son como como 4 collages, y se llama Rocíos, ¿no? Porque es como las diferentes Rocíos que yo he sido, ¿no? Porque así como el collage me mostró esto de que todo se transforma, todo se puede transformar, pues también yo, ¿no? Y siento que me he transformado mucho y que parte de eso pues es el arte, ¿no? Lo que me ha transformado. Y entonces, por eso esta serie de Rocíos. Y pues ya después hice otros collages, otras con otras cosas, con otros temas. Y pues justamente de ahí también surge mi exposición y mi trabajo ahorita de escuela, que se llama pues, La expresión del cansancio, que viene de la mano con todos mis apuntes de donde yo observo a las personas cansadas, pero que lo manifiesto en la pintura, pero intervenidas con el collage. O la misma pintura que yo pinto los retratos y los destruyo, y los rompo y los acomodo y los integro en otra composición y los vuelvo a arrancar, el collage, que eso me gusta mucho porque me gusta muchísimo la textura. O sea, para mí un trabajo que tiene textura me atrapa, y porque regularmente tenemos la idea de que todo es lisito, ¿no? Todo tiene que ser lisito, blanquito, bonito, y pues mi realidad va más allá de eso, ¿no? Va más allá de lo suavecito, porque no he vivido solo cosas suavecitas. Entonces son las texturas las que me atrapan, las que me gustan muchísimo, el que se escurra la pintura, el que se le quede una plasta de pintura ahí y se pueda sentir. Entonces también llevándolo a mi contexto, ¿no? Mi contexto pues social, personal, familiar, que como menciono, pues son cosas que no siempre me han pasado cosas bonitas, no, al contrario. Entonces, regularmente por eso se pueden tomar como grotescas algunas cosas que hago, o monstruosas, pero mi realidad es monstruosa, ¿no? Vivo en la periferia, o me desenvuelvo en la periferia, muchas cosas que incluso como persona o como mujer me ha tocado enfrentar, y cosas que
pues que yo encuentro en todo eso, ¿no? O sea, la materialidad de las cosas y que, por ejemplo, o sea, ya hablando también desde lo plástico, desde la pintura, desde el arte, el dibujo, todo, pues todo lo que es el arte plástico, me parece que debería de ser muy relevante, muy importante la materialidad de las cosas. O sea, no me gusta la pintura, o bueno, sí, no es que no me guste, es que más bien me atrapa más la pintura que tiene, que se le puede ver la materialidad, o la pintura, el dibujo, o lo que sea. La materialidad, o sea, lo importante del material. Por ejemplo, el papel que se rompe y se ve el papel rasgado, se ve que es un papel. Porque si se ve lisito no logras ver qué es. O sea, es digital o a veces ya con la fotografía las cosas se ven diferentes, ¿no? Entonces, sobre todo ahorita que nos estamos moviendo mucho, pues ya desde redes sociales o desde lo digital, pues tienes que, no es como ver algo bien en persona, ¿no? Pero me gusta que se vea la materialidad de las cosas, como lo menciono, la pintura en pasta, o el papel que está roto, o las texturas del lápiz, o la textura de la tinta, el bolígrafo, lo que escurre. Entonces, para mí representa, más allá de lo plástico, pues sí representa como lo que yo también veo visualmente en mi entorno y que relaciona incluso con ya en mi interior, ¿no? También dentro de mi proceso creativo, pues ha estado pues como la parte digital o pues sí, toda esta parte de incluso pues de las redes sociales, que es a partir de la pandemia, ¿no? Como que se tomó más pues la importancia de las redes sociales, de lo digital, de ciertas plataformas. Entonces, justamente cuando entra la pandemia, o bueno, cuando llega la pandemia, pues está toda esa parte de qué vamos a hacer con materiales quizá para pintar o para hacer cosas, si no tienes, si no puedes salir, incluso si no tienes dinero, porque la pandemia dejó sin dinero, o nos dejó sin dinero a muchos, ¿no? Entonces, de ahí también vienen los collages, porque también es todo, ¿cómo me expreso si no, o sea, o el arte, como la idea del arte supremo y sublime, etcétera, pues te exige como un material bien, ¿no? O sea, pintura y tal pintura, o sea, tales superficies, y todo tiene que estar bien, ¿no? Pero pues con la pandemia, o sea, si no tienes dinero, si no podías salir, pues ¿con qué expresabas? ¿Con qué lo hacías? Entonces de ahí vienen también los collages, que ya lo mencioné, y que, bueno, también la parte digital y de redes sociales. Entonces yo planteo un proyecto de realizar un video donde que esté hecho por dibujos. O sea, al final de cuentas también llevo algo tradicional, que es el dibujo. Entonces, la idea era como mostrar que podía yo tener un proceso creativo desde ciertas plataformas, y que estas eran redes sociales, por ejemplo, Snapchat e Instagram, que fue como las que usé para realizar este proyecto, donde yo planteaba que pues eso, ¿no? Podíamos hacer tener un proceso creativo y crear a partir de no solo de lo que tenías aquí en las manos, sino desde tu celular. Entonces yo leí La peste de Albert Camus,
y me inspiró mucho porque veía, o sea, lo leí justamente en la pandemia y yo decía, es que quizá no es lo mismo, pero pero pues así creo que nos estamos sintiendo, ¿no? Al menos yo así me sentía. Entonces, lo uso como referente, lo uso como, pues sí, como inspiración, pero en el proceso pues como que va tomando otro, pues como que otro sentido, otro contexto el video, y el video muestra una ratita que va caminando, hay un hombre sentado, y la ratita camina hacia él, la rata crece y llegan otras ratas, le arrancan la cabeza y se la llevan y después se hace toda una comidilla de cabezas humanas que bueno, está relacionado con la peste, pero pues que para mí en ese proceso en el que estaba yo en ese momento de la pandemia y de todas las cosas que me habían pasado era como me están robando toda mi energía y o sea, incluso desde otras personas, desde otro contexto, y que llevándolo quizá incluso ya hasta a la política lo puedes entender, si lo llevas a tu contexto de que ya vinieron y te robaron ciertas cosas, no puedes salir a la calle porque se acaba, ¿no? No sabes en qué momento te acaban, y de esas personas que toman lo tuyo, lo que te costó trabajo, y pues se vuelve el video como el video de unas ratas mutantes, ¿no? Que crecen y se devoran al humano, y que representa, como lo menciono, muchas cosas para mí. O sea, lo puedo llevar a cualquier contexto de mi sociedad, de mi entorno y de mi vida, y representa muchas cosas para mí. Y es como ahorita, fue como el inicio de otras ideas que quizá no he llevado igual a la animación, pero que sí detonó en mí un interés muy grande por armar otras cosas, porque me parece que es muy bonito como el poder darle movimiento a algo que tú hiciste, que se puede quedar ahí en un papel, en un cuaderno guardado, y sin embargo le das un movimiento que es más fácil que llegue a otras personas, ¿no? Porque pues sí, puede otras personas quizá no les guste porque les parezca grotesco, pero hay quienes se identifiquen y digan, sí, yo me he sentido así, o sí me ha pasado, o lo veo, ¿no? O lo entiendo. Pero pues eso detonó que yo quiera seguir experimentando en la animación, en este movimiento de mis trabajos, porque sí me gusta que mis trabajos tengan movimiento, no me gusta que se queden ahí estáticos, ¿no? De hecho, pues, muchos de mis trabajos están guardados, ni siquiera están ahí, no se muestran en ningún lugar, o tampoco es como que ande buscando espacios para exponer, no porque no quiera, sino porque a veces las oportunidades son muy nulas a veces, ¿no? O sea, muchas veces también necesitas o un contacto, o necesitas que tu obra sea suprema, un buen de cosas que necesitas a veces para poder exponer tu obra o que la gente lo vea. Entonces creo que tampoco busco como, o quizás sí, pero no es como que yo esté buscando como grandes espacios para exponer y wow, ya se expuso en tal lugar y ya soy grande. O sea, creo que me interesa llegar más a las personas, y ahorita que están las redes sociales, pues creo que sería un buen medio para poder comunicarme con otros. Bueno, yo comencé hace como, fue como en el 2019 que tuve como mi primer acercamiento a una encuadernación que era como muy, pues yo hacía mis inventos de encuadernación, no era como algo que hiciera tan en serio, pero que armaba mis libretitas de mis apuntes. Y después mi maestro me enseñó algunas libretas que él había hecho,
y me comentó que también podía yo hacerlas de cierta manera, o que pues él usaba ciertas cosas. Entonces eso en mí pues me despertó un interés, ¿no? Principalmente por hacer mis cuadernos, ¿no? Porque pues yo tenía muchas hojas ahí que arrugadas o recicladas, pero que se podían ir a la basura, y a mí siempre, como lo comento, me gusta la materialidad, ¿no? O lo que se ve arrugado, o lo que se ve con textura o con cierto color. Entonces esas hojitas me gustan mucho. Y todo empezó así. Y ya después empecé a armar libretas ya más profesionales, mejor hechas. Y empecé a pintar sobre las libretas, y me gustó mucho porque es como si llevaras una pintura pues en tu mochila, ¿no? En tu bolsa, o donde tú quieras, donde puedes escribir o dibujar o lo que sea, y no pasa nada. O sea, pues tampoco como que es la obra bien hecha, intocable, que no puedes tocar porque pues se maltrata. Y no, o sea, darle un sentido pues de arte utilitario, que puedan usar, que puedan tocar sin ningún problema. Y pues de ahí empecé a hacer las libretas, y también empezó a haber personas que se interesaban y me las querían comprar. Entonces empieza ahí mi pequeño emprendimiento, negocio de libretas, que pues agradezco mucho a quienes han pues aportado, ¿no? Apoyado este negocio de libretas, que pues no solo es una libreta, ¿no? Sino como es parte también de mí, de lo que hago, porque cada cosa que hago tiene mucho esfuerzo, sobre todo mucho amor, porque a todo lo que yo hago le pongo mucho cariño. O sea, me encariño con las cosas, y cuando algo se va es como si llevan algo de mí. Y aunque no es como que yo me tenga un apego a las cosas, porque no le tengo apego a eso, pero sí se llevan algo de mí. O sea, porque le pongo mucho esfuerzo y mucho gusto a lo que hago. Entonces de ahí surge pues toda pues serie de libretas que están a la venta, que son, pues tengo de espiral, tengo de pasta dura, ¿no? Todas están incluso preparadas para pintar, y algunas pues simplemente tienen pues algunas imágenes que se enciman, que yo integro a la pasta, ¿no? Entonces pues de ahí ese es el negocio que tengo. He hecho también algunas playeras, algunas tazas que tienen como alguna imagen de alguno de mis trabajos, y pues es como más relevante mis libretas, que es lo que más hago, pero pues sí, también están ahí a la venta algunas cosas que pues pueda ser fácil de reproducir. Bueno, como mujer, pues es que yo creo que siempre ha existido, o sea, o al menos en el artes plásticas, en la pintura, pues siempre ha existido esta parte de ¿por qué vas a ser artista si eres mujer, no? Que ahorita quizá ya, o sea, yo veo muchas chicas, yo incluso estaba esa idea en mí de ¿a poco hay más chicas, no? Queriendo lo mismo que yo. Y yo me he encontrado con tantas chicas que tienen, o sea, un potencial muy grande, y tienen, o sea, ideas increíbles, que realmente dices dónde estaban, ¿no? O dónde están, o dónde se esconden. Y sí, creo que sí existe, o sea, sí existe esa parte de tú no puedes porque eres mujer, ¿cómo tú vas a hacer eso? O simplemente en el hecho de eres mujer, tienes que hacer cosas bonitas, o sea, tienes que hacer cosas sublimes, tienes que, no sé, pintarte ahí desnuda porque es sublime y tu cuerpo, y tienes que pintar quizá bodegones con flores y cosas bonitas que lo haría una mujer, ¿no? Porque como una mujer va a hacer pinturas grotescas o imágenes grotescas, cómo va a expresarse, cómo va a manifestarse eso que ella está sintiendo. O sea, ella no puede manifestar eso, o sea, tú debes de hacer eso. Y a pesar de que ahorita ya
o sea, hay muchas, ya está abierto el tema a muchas cosas, o sea, ya las mujeres participan en muchas cosas, sigue habiendo un prejuicio, o sea, sigue habiendo ciertos comentarios, o sea, porque yo los he tenido como de, no, es que, ¿por qué no pintas otra cosa? ¿Por qué no haces cosas bonitas? Eres mujer, o sea, incluso eres mujer, te ves tierna y te ves bonita como para que hagas eso, ¿no? Entonces, también el enfrentarse a un mundo de pues el artista hombre supremo y que tiene más oportunidades que tú, o sea, más oportunidades que tú porque eres mujer o porque o tú no puedes, o sea, él siempre va adelante, ¿no? O tú le robaste sus ideas o tú le quitaste su idea, tú le estás robando su lugar y tú no le puedes robar su lugar, o sea, debe de ser él. Entonces sí existe eso, sí lo he vivido, sin embargo creo que pues no hay que dejarnos llevar por eso. En realidad creo que ahorita lo que debemos de hacer pues es romper con todo eso. ¿Y cómo? Seguir haciéndolo, o sea, seguir haciéndolo y seguirlo mostrando aunque no les guste, aunque les parezca feo, aunque muchos se incomoden. El arte no es eso, entonces también hay que abrir un poquito nuestra mente a las ideas o los conceptos de arte, ¿no? Entonces, pues yo puedo decir que, para empezar, que si tienen algo que los inspire, que los haga, se podría decir, tienen un sueño, luchen por ese sueño, o sea, no es como, luchan por ese sueño y sí, vamos, y todo es bonito, no, pero hay que ser muy fuertes en las decisiones que tomamos, o sea, y muy congruentes en lo que decimos. Quiero hacer esto, sí, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? El camino no es fácil y sobre todo el del arte, a veces se puede pensar como que el arte, y sobre todo el comentario de qué vas a vivir, o sea, del arte te vas a morir, del arte no vives, o sea, te vas a morir de hambre. Pero pues no, o sea, hay muchas oportunidades, a veces tenemos muy cerrada la mente de solo vas a vivir de tu pintura y no, un creador, un artista puede hacer un sinfín de cosas, o sea, muchas cosas que requieren del arte, pero que a veces no queremos reconocer, que sí se requiere del arte, que sí se necesita del arte. Entonces, si quieren sobre todo, si tienen un sueño, si quieren seguir eso del arte porque es una necesidad, porque les gusta, porque lo quieren así, pues háganlo, o sea, no se limiten, no pierdan esa oportunidad de intentarlo y de tampoco compararse nunca con otros artistas que también quizá tienen otras posibilidades, sí que pueden ser privilegiados incluso. Muchos pueden ser privilegiados y no te puedes comparar y decir, ¿por qué yo no he hecho eso? O sea, ¿o por qué yo no he alcanzado eso si me esfuerzo tanto? ¿No? Entonces, jamás comparar tu proceso, jamás como estar pensando en crear solo como para gustar. O sea, expresen lo que quieran y sean lo que quieran ser. O sea, entonces también apoyen a otros artistas, no sean ojetes, no sean mala onda, y apoyen mucho al arte pues local, o sea, porque hay personas que expresan muchas cosas y nadie las ve. Entonces no estén como pensando en el artista, Dios supremo, y vean lo que tienen a su alrededor y también reconozcanlo en ustedes y síganlo haciendo, o sea, no importa lo que tampoco, sí importa lo que digan los demás de alguna manera, porque compartes tu trabajo, entonces, pero tampoco hay que tomar las críticas destructivas que solo quieren eso, ¿no? Porque el arte no es eso.